El pleno del mes de mayo del Concello de Ourense tuvo dos protestas antes de su inicio. Los primeros en reivindicarse fueron los miembros de la antigua banda municipal, que reclaman por la falta de información en el proceso de contratación y que no entienden por qué ésta se dilata en el tiempo. Pues nada, estamos aquí reunidos os compañeiros da banda de música municipal de Ourense, se pode chamar así, porque levamos prácticamente 2 anos parados. E vamos a tocar aquí un pouco antes deste pleno, a ver se nos escoita e se esta corporación toma nota e se lle busca a solución de unha vez a isto, porque levamos 2 anos parados e isto non se ve que vaya a ter unha solución rápida. Entón pedimos, por favor, que os señores, os que elixiu o pueblo, que busquen unha solución, que non pedimos nin ser funcionario nin outra, seguir como estábamos antes. Creo que é a única cidade de España que non ten banda de música municipal. También miembros de la policía local estuvieron presentes en el salón de plenos para protestar por el trato de la jefatura. En la sesión plenaria se dio luz verde con los votos de Democracia Ourensana, PSOE y Ourense en Común a la moción de este último, que pedía la retirada de los símbolos franquistas de la ciudad. El PP no la apoyó porque no se aceptó su enmienda, que pedía un informe técnico previo, pues los símbolos quedan ya en urbanizaciones privadas. También se aprobó por unanimidad la moción de Democracia Ourensana para que, una vez culminado el proceso de adjudicación de un nuevo servicio municipal de transporte, se realice un estudio de viabilidad para introducir algún vehículo en la flota de buses urbanos propulsado por el biogás que genera la depuradora de residuales de Ourense.